Hola hermano, buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hoy el Señor nuevamente nos pone juntos para que podamos compartir de la palabra. Vamos a estar reflexionando alrededor de Jeremías el capítulo 17 en el versículo 14. Pero antes de avanzar quería decirte que me gustaría que podamos orar juntos para que el Señor esté en medio de este tiempo que vamos a compartir. Señor, cuántas gracias te damos por este día. Gracias porque una vez más se renueva tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque una vez más nos permitís estar juntos, aún a la distancia, aún mediante una pantalla, mediante una computadora. Gracias, Señor, porque pones los medios para que tu pueblo permanezca en comunión. Quiero encomendarte el tiempo que vamos a compartir juntos, Señor, la reflexión que vamos a tener para que seas vos el que hable, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, en tu santo nombre. Amén. Bueno, el versículo que vamos a compartir hoy, como les dije, está en Jeremías 17, en el versículo 14, y dice: Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Se los leo de nuevo. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y claramente podemos ver la fe que tenía Jeremías a la hora de escribir este pasaje, en donde Jeremías pudo reconocer de forma muy concreta que necesitaba del Señor Jesús para ser sano, que necesitaba del Señor Jesús para ser salvo. Reconoció que necesitaba ser sanado y reconoció que necesitaba ser salvo, y como consecuencia de eso declaró que si el Señor Jesús te sana, serás sano, y que el Señor Jesús te salva, serás salvo. Y quiero alentarte, hermano, que en medio de la situación que estés pasando, en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio del momento difícil, quiero decirte que le des lugar al Señor Jesús para que obre en tu vida, que tengas fe, que aun cuando la cosa se pone fea, que aun cuando no todo es color de rosa, no le des lugar a las maquinaciones de la cabeza, sino que lejos de eso puedas creer en el Señor y puedas encomendarte en sus manos, puedas encomendar tus necesidades, tu problema, puedes dejarlo en sus manos. Les quería leer otro versículo que me parecía bueno relacionar, lo que está en San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 26, y dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se los leo de nuevo. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el Señor Jesús llamó al Espíritu Santo nuestro Consolador. Y cuando quizá estás en medio de una prueba o de un momento difícil y entra la paz en tu corazón, y cuando entra el gozo a tu corazón en medio de la tribulación, es porque claramente el Señor está obrando en tu vida, el Señor la está transformando. Se trata de tener fe como un grano de mostaza. A veces aún ni siquiera tenemos ese tamaño tan chiquito de fe. El Señor Jesús nos llama a tener fe en medio de la tempestad y a creer que el Señor Jesús puede hacerlo, como el Señor Jesús pudo morir en la cruz por mis pecados y por tus pecados, una muerte que solo Él podía hacerlo. Solo Él pudo morir en la cruz por vos y por mí. El Señor Jesús nos llama hoy a confiar en su obra en la cruz y a depender de Él en nuestro día a día, a entender de que lo necesitamos, a entender de que no podemos ser autosuficientes, de que no podemos solos. A veces quizá nos pasa que en el trajín de la vida y en el día a día seguimos avanzando y nos creemos autosuficientes y creemos que no necesitamos del Señor. Y se trata de reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Se trata de
de una dependencia en donde podamos entender que realmente necesitamos del Señor. Y como declara Jeremías en este capítulo, poder entender que de la única forma que realmente podemos ser sanos es dejando esto en las manos del Señor, es orando, es reconociendo. El Señor Jesús puede sanar tu corazón, el Señor Jesús puede sanar tu mente, el Señor Jesús puede sanar todo lo más profundo de vos, puede sanar el dolor más grande. El Señor Jesús, si es de su voluntad, puede sanar enfermedades, pero antes de eso tenemos que creer que Él puede hacerlo, tenemos que creer que el Señor Jesús tiene poder como para hacerlo y declararlo, tenemos que confiar en Él. Y el Señor Jesús también puede salvarnos, como lo hizo en la cruz. Se trata de todos los días volver a Él, de todos los días pedir perdón por nuestros pecados y caminar en fe, caminar creyendo en Él, viviendo una vida para la gloria de su nombre. Por eso, hermano, te quiero alentar en este día en donde la situación del mundo cada vez se va empeorando, en donde cada vez hay más problemas, hay más inseguridad y hay tantas cosas a que puedas encomendar tu causa en las manos del Señor y que puedas creer en Él, aún en medio de la tempestad, aún en medio del panorama más triste y más difícil, creyendo de que el Señor Jesús puede hacerlo y puede transformar tu vida y mi vida y puede obrar y puede hacer cosa nueva. No se duerme el que nos guarda, el Señor Jesús no es hombre para mentir y está con nosotros aún en medio de esta situación tan rara que estamos viviendo. Quiero alentarte a que confíes en Él. ¿Les parece si oramos para poder cerrar este tiempo? Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias, Señor, porque podemos entender que te necesitamos, entender que no podemos solos, entender que no debemos ser personas autosuficientes que caminan la vida creyéndose que pueden solos, sino que lejos de eso debemos depender de vos, Señor. Te pedimos que podamos tomar esto como una forma de vida y que, como hizo Jeremías, declarar de que la única forma que vamos a ser sanos y que de la única forma que vamos a ser salvos es mediante tuyo, Señor. Te dejamos todo esto en tus manos y te encomendamos nuestras vidas en tu santo nombre. Amén. Chao, hermano.